Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Martínez Guerra, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les quiero compartir en esta ocasión el segundo video de una serie de 5, donde estaremos hablando sobre el derecho de amparo. En esta ocasión, en este video número 2, el tema es el amparo directo. Empezamos. México, recordemos que México fue el primer país en el mundo en donde se instituye el juicio de amparo como medio de control del Estado en la Constitución de 1857. Y a pesar de ello, es innegable que en México nos hace falta una cultura jurídica para entender el funcionamiento del juicio de amparo. Existe un riesgo constante en que cualquier autoridad del Estado pueda vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, por lo que se hace indispensable no solo para abogados, sino para cualquier ciudadano, conocer las nociones básicas sobre el juicio de amparo. Es posible que muchas personas no sepan de cuestiones técnicas relativas a la economía, política, sociología, inclusive del derecho, pero sí están plenamente conscientes de que en caso de peligro o daño en sus derechos más elementales, cuentan con el amparo. Por ello, el amparo significa el medio de defensa por excelencia para combatir los actos o omisiones de cualquier autoridad que puedan vulnerar los derechos humanos de cualquier ciudadano, contemplados en nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de los tratados internacionales. Pasemos ahora a la procedencia del amparo directo. Dependiendo del acto que se reclame de alguna autoridad, la vía para combatirlo será a través de un amparo directo o indirecto. En este video, solo nos vamos a referir al amparo directo. Para que el amparo directo proceda, es decir, para que tú lo puedas utilizar, se tiene que promover contra sentencias definitivas, que son aquellas que ya han agotado todos los recursos posibles, como la apelación o la revisión. Laudos, se llama así a las sentencias en materia laboral, o resoluciones que pongan fin al juicio, siendo aquellas que sin decidir en lo principal, lo da por concluido. Esto es, los actos materia de juicio deben ser definitivos, es decir, no deben ser impugnables a través de otro medio de defensa, o lo que es lo mismo, que no sean susceptibles de ser modificados o revocados si no es por medio del juicio de amparo. Sustanciación del juicio de amparo directo. ¿Qué es esto? La sustanciación es la etapa de un juicio o proceso, de un procedimiento, de un incidente o de un recurso, durante la cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y su causa de pedir, a través de su demanda o escrito inicial y sus demás escritos, o de narrar los hechos, en su queja o denuncia, que considera violatorios del orden jurídico, así como de ofrecer las pruebas y los alegatos que juzgue pertinentes para el logro de su pretensión. Este amparo se presenta directamente ante la autoridad que con su acción o omisión transgrede tus derechos humanos. A esta se le llama autoridad responsable. Es la misma autoridad responsable la que remitirá la demanda de amparo directo con el expediente principal y anexos a la oficina de partes común de los tribunales colegiados de circuito, para que ésta a su vez envíe al tribunal que por cuestión de turno le corresponde. El tribunal colegiado de circuito está integrado por 3 magistrados, los cuales resuelven los amparos en sesión por unanimidad o por mayoría de votos. Los sentidos de las resoluciones pueden ser conceder, negar o sobreseer el amparo solicitado. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agravado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que se obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. La autoridad responsable será notificada respecto al resultado del amparo para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. En caso de concederse, si el tribunal no concede el amparo o lo sobresee, la sentencia permanece en el estado en que fue emitida originalmente. El término para que se resuelva un amparo directo es de aproximadamente 3 meses. A ese término
Se le sumará el tiempo que tarde la autoridad responsable en cumplir con la sentencia de amparo cuando fue favorable, para que sea efectiva la tutela constitucional. Amparo directo adhesivo. Además de que el Tribunal de Amparo analice todas las violaciones procesales hechas valer, también existe la posibilidad de que a la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, para que en un solo juicio de amparo sean analizados todos los argumentos de las partes y no queden algunos en estado de indefensión. Esto es así para evitar que se sigan presentando diversos amparos dentro del mismo asunto, pues cuando se resolvió un amparo por violaciones al procedimiento, se tenía que emitir una nueva resolución y contra esa resolución podría presentarse un nuevo juicio de amparo. Entonces, con la reforma de 2013 a la ley de amparo, se creó esta figura jurídica para evitar que esos amparos reboten. La finalidad del amparo adhesivo es resolver integralmente el asunto para evitar la prolongación de la controversia, siempre y cuando se cumpla con la condición de que se respeten la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el dictado de las sentencias de amparo. Dichas reglas son: que se siga el principio de mayor beneficio, que las omisiones en las que incurra la autoridad responsable solamente puedan subsanarse si se trata de valoración de pruebas en que no rija el arbitrio judicial, que se siga un principio de lógica en las sentencias de amparo consistente en que la autoridad haya ejercido su facultad de resolver, pues, de lo contrario, no habría consideraciones que deban ser fortalecidas, y que cuando éstas existan y concluyan en un punto decisorio que perjudique, debe promoverse juicio de amparo principal y no adhesivo. Por otro lado, su procedencia se determina atento a que cumpla con una de las dos hipótesis que establece el artículo 182 de la Ley de Amparo. Primero, que se trate de argumentos que fortalezcan, fortalecer, no hacer más fuerte o vigoroso, confirmar, corroborar las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, es decir, que se den fundamentos de derecho y motivos fácticos adicionales a los que expuso la autoridad para darle razón o no. Número 2. Que existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo el resultado del fallo, de lo que deriva que no se considera como fortalecimiento el análisis e interpretación de pruebas, pues esto excede ese propósito al plantear cuestiones que guardan relación con la pretensión y materia de la demanda de origen del juicio, y su estudio en el amparo adhesivo implicaría que se hiciera pronunciamiento sobre causa de pedir sin previo pronunciamiento, lo que daría al amparo adhesivo el alcance de sustituir plenamente a la autoridad en temas en los que no se hubiera ejercido su criterio jurídico. Amparo directo en revisión. Es un medio de control de las resoluciones emitidas por los tribunales colegiados, en este caso a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su procedencia se encuentra limitada respecto de las sentencias cuando decidan sobre constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia. El artículo 83 de la Ley de Amparo nos dice que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo. 2. Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales concedan o nieguen la suspensión definitiva, modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva y nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior. 3. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorías que se dicten en los incidentes de reposición de autos. 4. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia. Quinto,
contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de las leyes federales, locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 constitucional, y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará exclusivamente a las decisiones de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de 5 días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Conclusión. El juicio de amparo directo es un medio de defensa con el que cuentan todas las personas para salvaguardar sus derechos reconocidos en la Constitución Federal. Cuando existen violaciones a los derechos humanos dentro de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio. Este medio de control constitucional tiene una larga historia dentro del sistema jurídico mexicano. No obstante, sigue siendo una figura jurídica de vanguardia, la cual ha servido de inspiración para diversos sistemas jurídicos internacionales. El juicio de amparo posibilita la vida democrática del país al permitirles a los gobernadores que sus asuntos sean revisados por tribunales federales y defender así sus derechos. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin resolver en lo principal resulten trascendentales para el fallo final. Quienes tienen competencia para conocer sobre esta vía en los tribunales colegiados de circuito, un ejemplo en el que es procedente este tipo de amparo. Por su atención, muchas gracias y nos estaremos viendo en el tercer video de esta serie de 5 como parte del programa de titulación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muchas gracias y hasta la próxima.